Hay filósofos que escriben sobre el sufrimiento desde la comodidad de sus despachos. Y hay filósofos que viven lo que piensan con una coherencia que resulta incómoda para quienes prefieren mantener la filosofía a distancia segura de la vida real. Simone Weil pertenecía a la segunda categoría, con una radicalidad que todavía hoy descoloca. Trabajó en fábricas para entender desde adentro la alienación obrera. Fue al frente de la Guerra Civil Española. Se negó a comer más de lo que comían los más pobres, mientras Francia era ocupada por los nazis. Y esa negativa la llevó a la muerte a los 34 años. No era ascetismo por principio, era coherencia por convicción. No podía pensar sobre el sufrimiento humano mientras su cuerpo vivía en condiciones que ese sufrimiento no conocía. Lo que dejó escrito en sus cuadernos, en sus cartas, en los textos que Albert Camus publicó póstumamente, es una filosofía que no puede ser leída desde la distancia académica, porque fue escrita desde la inmersión total en lo que describe. Y lo que describe, con una precisión que el siglo XXI necesita más que ningún siglo anterior, es la atención, no como técnica, como forma de vida. Weil formuló una de las ideas más contraculturales y más necesarias de la filosofía del siglo XX, en una frase que parece simple, hasta que la sostienes el tiempo suficiente para sentir su peso. La atención es la forma más rara y más pura del amor. No el amor como sentimiento, no el amor como emoción que aparece y desaparece según el estado interior de quien ama. El amor como acto, como capacidad de suspender completamente el propio yo para recibir al otro tal como es, sin proyectar, sin interpretar, sin reducirlo a lo que uno necesita que sea. Esa definición transforma completamente lo que entendemos por amor y por atención simultáneamente. Si prestar atención genuina es amar, entonces la mayoría de lo que llamamos amor no lo es. Es proyección, es necesidad, es el movimiento del yo que busca en el otro un espejo de sí mismo. Y si amar es prestar atención, entonces cada vez que escuchas a alguien de verdad, cada vez que estás completamente presente con otro ser humano, sin que tu mente esté en otro lugar, estás realizando el acto más amoroso posible, independientemente de lo que sientas en ese momento. Lo que Weil descubrió es que la atención genuina es extraordinariamente rara precisamente porque exige lo más difícil, el vaciamiento del yo. Para ver al otro como realmente es, primero tienes que dejar de verlo a través de lo que tú eres. La diferencia entre mirar y ver. Hay una experiencia que casi todo el mundo ha tenido y que casi nadie ha examinado con la profundidad que merece. Estar en una conversación con alguien y darte cuenta, en algún momento, de que la otra persona no está realmente ahí. Sus ojos te miran, sus palabras responden a las tuyas, pero algo esencial está ausente. No te está viendo. Está procesando, calculando, esperando su turno para hablar, pensando en otra cosa. Y tú lo sabes, aunque no puedas señalar exactamente cómo lo sabes, porque el cuerpo humano reconoce la presencia real con una precisión que la mente consciente no siempre puede articular. Weil llamó a eso la diferencia entre la mirada que consume y la mirada que recibe. La mirada que consume usa al otro como objeto de su propio procesamiento interno. Lo categoriza, lo evalúa, lo reduce a lo que ya sabe sobre él o sobre personas como él. La mirada que recibe hace algo completamente distinto y completamente más difícil. Se vacía de sus propias categorías y permite que el otro llegue tal como es, incluso si lo que llega contradice lo que se esperaba, incluso si es incómodo, incluso si no encaja en ningún esquema previo. Esa diferencia no es menor ni abstracta. Es la diferencia entre una relación real y una simulación de relación, entre un encuentro genuino y dos soledades paralelas que se rozan sin tocarse. Y en una época donde la atención es el recurso más escaso y más fragmentado de la historia, la capacidad de ver en el sentido que Weil describe se está convirtiendo en algo tan infrecuente que cuando ocurre resulta casi perturbador en su intensidad. El ego que no puede callarse, Weil identificó con una precisión que la psicología moderna tardó décadas en confirmar experimentalmente,
¿Cuál es el obstáculo real para la atención genuina? No es la falta de disciplina. No es la falta de voluntad. No es la tecnología, aunque la tecnología lo agrava. El obstáculo es el yo. Específicamente, es la incapacidad del yo de callarse el tiempo suficiente para que algo distinto de sí mismo pueda ser percibido. El yo habla constantemente, no necesariamente en voz alta, sino en el nivel de la experiencia interior. Comenta, evalúa, compara, planifica, recuerda, anticipa. Ese monólogo interno no es neutral. Ocupa el mismo espacio donde la atención genuina debería poder operar. Y mientras el yo está hablando, mientras está produciendo su flujo constante de comentarios sobre lo que ocurre no puede ser realmente percibido. Solo puede ser procesado, que es una cosa completamente diferente. Weil llamó a esto la gravedad del yo, y lo describió como la fuerza más poderosa que opera en la psique humana. La tendencia del yo a colonizar cada experiencia, a convertir cada encuentro con la realidad en material para su propio procesamiento, a no poder simplemente estar sin inmediatamente hacer algo con lo que está. Esa gravedad no es maliciosa, es estructural. Es la manera en que el yo se mantiene coherente y continuo. Pero su precio es la atención. Y sin atención, dice Weil, no hay amor real, no hay percepción real, no hay contacto genuino con nada que esté realmente fuera de uno mismo. Weil escribió algo sobre el sufrimiento humano que ningún manual de psicología clínica ha superado en precisión y que ningún curso de empatía ha logrado transmitir con la misma honestidad. La respuesta más común al sufrimiento ajeno no es la compasión, es la huida. No la huida física, sino la huida interior, el movimiento automático del yo que se aleja de lo que duele en el otro, porque el contacto real con ese dolor amenaza con desestabilizar la propia comodidad. Lo que Weil observó trabajando en fábricas, visitando enfermos, viviendo entre los más pobres, es que la mayoría de las personas que intentan ayudar a quienes sufren en realidad no los ven. Los consuelan prematuramente para interrumpir su propio malestar. Les ofrecen soluciones para no tener que permanecer en el espacio incómodo del problema sin resolver. Les dicen que todo va a estar bien, porque escuchar que quizás no va a estar bien es insoportable. Y en todos esos gestos bien intencionados, el que sufre queda solo con su sufrimiento real, porque nadie tuvo la capacidad de simplemente estar ahí, presente, sin huir, sin arreglar, sin consolar antes de tiempo. La atención que Weil propone frente al sufrimiento ajeno es la más difícil y la más necesaria. La atención que simplemente pregunta qué te ocurre y luego espera la respuesta real sin preparar ya la siguiente intervención. La atención que puede sostener el peso del dolor del otro sin inmediatamente querer aliviarlo. Esa capacidad, dice Weil, es la forma más alta de presencia que un ser humano puede ofrecer a otro. En 1943, semanas antes de morir, Weil terminó el texto que Albert Camus consideró uno de los escritos más importantes del siglo XX y que tituló Echar raíces. Su diagnóstico central era tan claro como perturbador. El problema más grave de la civilización moderna no es la pobreza, ni la guerra, ni la injusticia, aunque todos esos problemas son reales y urgentes. El problema más grave es el desarraigo. La pérdida de los vínculos que conectan al ser humano con algo más grande que sí mismo. Una comunidad, una tradición, un lugar, un pasado compartido, un sentido que trasciende la existencia individual. Weil observó que el desarraigo no es solo una condición externa, sino una condición interior. Una persona puede tener casa, trabajo y familia, y estar profundamente desarraigada si ha perdido el contacto con lo que da sentido a esas cosas. Y una persona desarraigada, argumentó, no puede prestar atención genuina porque la atención requiere un centro desde el cual dirigirse hacia el otro. Y el desarraigo es precisamente la pérdida de ese centro. Lo que hace ese diagnóstico tan perturbador en el presente es su precisión histórica invertida. Weil describió el desarraigo de su época como una crisis. Lo que vivimos hoy
es su normalización completa. El desarraigo ya no es una crisis reconocible como tal, sino el estado base desde el cual operamos, tan habitual que ya no lo nombramos como pérdida, sino como libertad. Y desde ese estado base, la atención genuina, la atención que requiere raíces, se vuelve cada vez más difícil de alcanzar y cada vez más urgente de recuperar. La gravedad y la gracia, Weil organizó toda su filosofía alrededor de una tensión que identificó como la más fundamental de la existencia humana: la tensión entre la gravedad y la gracia. No en el sentido físico ni en el sentido religioso convencional, en un sentido filosófico preciso que ilumina algo sobre la condición humana que pocas categorías han capturado con tanta exactitud. La gravedad es la fuerza que arrastra todo hacia abajo. En el nivel psicológico, es la tendencia del yo a operar desde sus patrones automáticos, sus mecanismos de defensa, sus hábitos de pensamiento que se repiten sin examen. Es el movimiento natural de la psique, cuando no hay ninguna intervención consciente. Caer hacia lo conocido, hacia lo cómodo, hacia lo que ya sabe hacer. La gravedad no es mala, es simplemente la dirección por defecto de una psique sin atención. La gracia es lo opuesto, y no puede ser producida por esfuerzo directo. Es lo que ocurre cuando el yo se retira suficientemente para que algo distinto de sí mismo pueda entrar. No puede ser forzada, ni planificada, ni optimizada. Solo puede ser recibida, y solo puede ser recibida por quien ha desarrollado la capacidad de vaciarse, de suspender el monólogo interno, de crear el espacio interior donde algo inesperado y no controlado puede aparecer. Esa capacidad tiene un nombre en toda la obra de Weil. Se llama atención. Y su cultivo, paciente, sostenido, sin garantías de resultado, es para Weil la tarea más importante que un ser humano puede emprender. La atención como resistencia. Vivimos en la primera época de la historia que ha construido industrias enteras, cuyo único propósito es fragmentar la atención humana. No como efecto secundario de otro objetivo, sino como objetivo principal. Los algoritmos de las redes sociales no están diseñados para conectar personas ni para distribuir información. Están diseñados para capturar atención y mantenerla capturada el mayor tiempo posible, porque la atención capturada se convierte en datos que se convierten en dinero. La economía de la atención no es una metáfora. Es la descripción literal del modelo de negocio que organiza la experiencia digital de la mayoría de los seres humanos en el planeta. Weil no vivió para ver ese sistema, pero describió su lógica con décadas de anticipación. Observó que toda estructura de poder necesita seres humanos que no presten atención, que reaccionen en lugar de pensar, que consuman en lugar de contemplar. Y observó que la atención genuina, la atención que ve las cosas como realmente son, en lugar de como el sistema necesita que parezcan, es estructuralmente incompatible con la obediencia irreflexiva que cualquier sistema de dominación requiere. En ese sentido, prestar atención en nuestra época no es un acto privado de higiene mental, es un acto político en el sentido más profundo. Es negarse a ser el tipo de sujeto que el sistema de la distracción necesita que seas. Es insistir en ver con claridad en un entorno diseñado para producir confusión. Es recuperar la capacidad de estar presente con lo real en una civilización que ha convertido la huida de lo real en su industria más rentable. Weil no habría usado ese lenguaje, pero habría reconocido exactamente de qué se trata. El trabajo como forma de atención Weil hizo algo que ningún filósofo de su época hizo con la misma coherencia. Dejó su cátedra, se fue a trabajar a una fábrica de la Renault y pasó meses haciendo trabajo manual repetitivo en condiciones que destruían la salud y la dignidad de quienes las soportaban. No lo hizo como investigación académica ni como gesto político. Lo hizo porque necesitaba entender desde adentro qué le ocurría al ser humano cuando su trabajo no le pertenecía. Lo que encontró fue devastador y revelador simultáneamente. El trabajo alienado, el trabajo que se ejecuta sin comprensión de su propósito, sin conexión entre el gesto y su resultado, sin ningún espacio para la atención genuina, no solo agota el cuerpo, destruye la capacidad de atención.
Un ser humano que pasa 12 horas ejecutando movimientos repetitivos bajo la presión de la velocidad y la vigilancia no termina su jornada con la mente disponible para la contemplación. Termina con una mente que ha aprendido a no estar presente porque la presencia en esas condiciones solo produce más sufrimiento. Pero Weil también descubrió lo opuesto, que el trabajo manual realizado con atención genuina, con presencia real en el gesto y en el material, con comprensión de lo que se está haciendo y para qué, puede ser una de las formas más directas de contacto con lo real que existen, que hay una sabiduría en las manos, que trabajan con atención, que el pensamiento abstracto no puede replicar, y que una civilización que desprecia el trabajo manual y glorifica el trabajo cognitivo, ha perdido acceso a una forma de conocimiento que sus filósofos no saben cómo recuperar. La espera sin objeto Weil desarrolló un concepto que resulta completamente extraño al oído moderno y que por eso mismo señala exactamente lo que el mundo moderno ha perdido. La atención sin objeto, no la atención dirigida hacia algo, no la concentración aplicada a una tarea, no el enfoque que el mercado de la productividad vende como la habilidad más valiosa del siglo XXI, sino la atención que simplemente está disponible, abierta, sin agenda, sin destino prefijado, esperando sin saber qué espera. Weil llamó a esto la espera de Dios, aunque el concepto trasciende completamente el vocabulario religioso en que lo formuló. Lo que describe es un estado interior donde el yo ha suspendido su programa habitual de búsqueda, producción y control, y ha creado un espacio de receptividad pura, no vacío en el sentido de la ausencia, sino vacío en el sentido del recipiente que puede contener lo que llegue, precisamente porque no está ya lleno de lo que esperaba que llegara. Ese estado es el opuesto exacto de la manera en que la cultura contemporánea concibe la atención. Vivimos en una época que solo valora la atención cuando está dirigida hacia un objetivo medible, cuando produce un resultado verificable, cuando puede ser convertida en productividad. La atención sin objeto es desde esa perspectiva un desperdicio, una forma de pereza disfrazada de contemplación. Weil argumentaría exactamente lo contrario, que es en esa atención sin objeto, en esa disponibilidad que no busca nada específico, donde las percepciones más importantes y más transformadoras tienen la posibilidad de aparecer. Porque lo que realmente importa raramente llega cuando lo convocamos. Llega cuando finalmente dejamos de convocarlo. La espera sin objeto Weil desarrolló un concepto que resulta completamente extraño al oído moderno y que por eso mismo señala exactamente lo que el mundo moderno ha perdido: la atención sin objeto. No la atención dirigida hacia algo, no la concentración aplicada a una tarea, no el enfoque que el mercado de la productividad vende como la habilidad más valiosa del siglo XXI, sino la atención que simplemente está disponible, abierta, sin agenda, sin destino prefijado, esperando sin saber qué espera. Weil llamó a esto la espera de Dios, aunque el concepto trasciende completamente el vocabulario religioso en que lo formuló. Lo que describe es un estado interior donde el yo ha suspendido su programa habitual de búsqueda, producción y control, y ha creado un espacio de receptividad pura, no vacío en el sentido de la ausencia, sino vacío en el sentido del recipiente que puede contener lo que llegue, precisamente porque no está ya lleno de lo que esperaba que llegara. Ese estado es el opuesto exacto de la manera en que la cultura contemporánea concibe la atención. Vivimos en una época que solo valora la atención cuando está dirigida hacia un objetivo medible, cuando produce un resultado verificable, cuando puede ser convertida en productividad. La atención sin objeto es desde esa perspectiva un desperdicio, una forma de pereza disfrazada de contemplación. Weil argumentaría exactamente lo contrario, que es en esa atención sin objeto, en esa disponibilidad que no busca nada específico, donde las percepciones más importantes y más transformadoras tienen la posibilidad de aparecer. Porque lo que realmente importa raramente llega cuando lo convocamos. Llega cuando finalmente dejamos de convocarlo. Weil no ofrece un método, no da pasos ni técnicas ni protocolos. Lo que ofrece es algo más difícil y más honesto.
una comprensión de lo que está en juego. Y cuando esa comprensión se instala de verdad, cuando dejas de ver la distracción como un hábito menor y empiezas a verla como lo que Weil dice que es, la pérdida del contacto con lo real, algo cambia en la manera en que te relacionas con cada momento disponible. El regreso a lo real que Weil propone no es dramático ni requiere un retiro espiritual, ni un cambio radical de circunstancias. Requiere algo más pequeño y más repetido: la decisión, renovada en cada momento posible, de estar completamente presente con lo que está ocurriendo, con la persona que tienes enfrente, con el trabajo que tienes en las manos, con el pensamiento que está emergiendo antes de que lo interrumpas con el siguiente estímulo, con el silencio que aparece entre una cosa y otra, antes de que lo llenes con cualquier cosa que lo evite. Esa presencia no se sostiene permanentemente. No es un estado que se alcanza y se mantiene. Es una práctica que se pierde y se recupera, que se olvida y se recuerda, que requiere ser elegida de nuevo cada vez que la gravedad del yo la arrastra hacia la distracción automática. Will lo sabía mejor que nadie, porque ella misma lo practicó en condiciones donde era extraordinariamente difícil, en fábricas ruidosas, en frentes de guerra, en un cuerpo que se iba apagando por convicción propia. Finalmente, lo que Simone Weil nos deja desde 1943 es una pregunta que ninguna época ha podido hacer obsoleta. ¿A qué le estás prestando atención? No en teoría, no en tus intenciones, en la práctica concreta de cada hora de tu vida. Porque la respuesta a esa pregunta, sostenida con honestidad durante más de un momento, es la descripción más precisa que existe de lo que realmente valoras, de lo que realmente amas y de la distancia real entre la vida que vives y la vida que podrías vivir si aprendieras a ver.